Hoy aprenderemos a construir y compilar un programa en C++ utilizando el entorno dev C++. Explicaremos línea por línea su funcionamiento, cómo organizar correctamente las instrucciones y por qué es importante conocer los comandos en C++ para seguir algoritmos con estructuras de control. Primero agregamos la biblioteca necesaria para trabajar con entrada y salida de datos. Just include, que significa que estamos incluyendo una biblioteca. Seguido, input-output-stream, que nos permite usar code y sin. Seguimos con using namespace estándar y evita que tengamos que escribir estándar antes de cada comando. Declaramos las variables que usaremos en nuestro programa y definimos la constante pi. Constant double se usa para definir un valor constante y almacenar números con decimales. Seguimos con int, que indica un número entero, y main, que es la función principal del programa. Vamos a detenernos en los símbolos, como lo es los paréntesis. Se usan después de nombres de funciones como main, que aquí indican que main es una función en C++. Las llaves delimitan el bloque de código de la función main. Todo el código dentro de llaves pertenece a main. Y terminamos con el punto y coma. Indica el fin de una instrucción en C++. Cada línea de código debe terminar con punto y coma excepto las estructuras de control. Aquí cada declaración de variable termina en punto y coma porque es una instrucción completa. Aquí usamos code y sin para interactuar con el usuario. Vamos a analizar que el doble menor que se usa para enviar información a la pantalla con code. Funciona como una flecha que apunta hacia la salida. El operador doble mayor que se usa con sin para recibir datos del usuario. Funciona como una flecha que apunta hacia la variable. Las comillas se usan para encerrar texto en code, como podemos ver en donde dice selecciona una opción. Ahora mostramos un menú al usuario y capturamos su elección usando sin. Como podemos ver en este menú de opciones, tenemos como opción 1 calcular el diámetro del círculo, como opción 2 calcular el área del círculo. Como podemos ver, ya llevamos un error, entonces al momento de compilar lo vamos a corregir para que el programa pueda ejecutar. Aquí usamos una estructura if para verificar que la opción ingresada sea válida. If significa sí y se usa para tomar decisiones. Not equal to significa distinto de. And significa y, ambas condiciones deben cumplirse. Las llaves, en este caso, agrupan el código dentro del if. Como lo vemos en nuestra línea número 18, comprueba si la opción ingresada no es 1 ni 2. Seguida en la 19 nos muestra un mensaje de error si la opción es incorrecta. Con return 1 finaliza el programa con un código de error. Con code solicitamos al usuario que ingrese el radio del círculo en centímetros. Y con sin captura el valor ingresado y lo guarda en radio. Nuestra línea número 26 verifica que el radio sea mayor que 0. Y el code muestra un mensaje de error si el radio es inválido.
return 1 finaliza el programa si el radio es inválido. Vamos a ver cómo se calcula el diámetro o el área. El if opción igual o igual a 1 verifica si el usuario eligió calcular el diámetro. Como podemos ver, donde nos dice diámetro igual a 2 por radio, calcula el diámetro del círculo. Y el code nos muestra el resultado en pantalla. Como podemos ver en nuestro caso 2, que es calcular el área, nuestro else if opción igual a 2 verifica si el usuario eligió calcular el área. El área igual a pi por radio calcula el área usando la fórmula pi por radio al cuadrado. Y nuestro mensaje code muestra el resultado. Al finalizar, el return 0 indica que el programa terminó correctamente. Luego de compilar y corregir nuestro código, vamos a ejecutarlo. Vamos a calcular el diámetro. Vamos a poner 67 centímetros y nuestro resultado, el diámetro es 134 centímetros. Ahora vamos a calcular el área con la opción número 2, 89 centímetros, y nos dice que el resultado es 24.884.6 centímetros. Ahora vamos a utilizar un número negativo para ver qué nos dice. Nos dice que el radio debe ser un número positivo o mayor a 0. Un programa debe seguir una estructura clara y ordenada para que funcione sin errores. Para lograrlo seguimos un conjunto de pasos lógicos. Primero, comenzamos incluyendo las bibliotecas necesarias. Estas nos permiten utilizar funciones que ya existen en el lenguaje, como mostrar el texto. Definimos las variables que usaremos en el programa. Estas almacenan los datos con los que trabajaremos, como números o texto. Tercero, después solicitamos información al usuario. Esto lo hacemos mediante comandos que permiten recibir valores desde el teclado y guardarlos en las variables. A continuación usaremos estructuras de control para tomar decisiones. Estas nos permiten ejecutar ciertas acciones dependiendo de las opciones elegidas por el usuario o los valores ingresados. Y por último mostramos los resultados en la pantalla y finalizamos el programa correctamente. Los comandos en C++ nos permiten definir el comportamiento de un programa. Si no los conocemos bien, podríamos escribir código que no funciona o que no sigue correctamente un algoritmo. Ejemplo, los comandos de entrada y salida nos permiten comunicarnos con el usuario, ya sea mostrando mensajes en pantalla o pidiendo datos. Las estructuras de control nos ayudan a decidir qué acciones se ejecutan en función de los datos ingresados. Por ejemplo, si el usuario elige una opción en un menú, el programa debe responder de forma diferente según su elección. Los bucles nos permiten repetir acciones sin escribir el mismo código varias veces, lo que hace el programa más eficiente. Conocer los comandos nos ayuda a escribir programas organizados, claros y eficientes. Sin estas estructuras, un programa no podría tomar decisiones ni repetir acciones, lo que limitaría su funcionalidad.